Hay una regla que muchos ignoran y cuando la rompen ya es tarde. A mí me la dijeron tiempo después, cuando ya no había forma de arreglarlo. Todo empezó con algo simple, un favor. Yo ayudaba a una señora del barrio, vivía sola, en una casa vieja, siempre en silencio. Nadie hablaba mucho con ella, pero tampoco molestaba a nadie. Un día, me pidió que le cargara unas bolsas. Nada raro, y lo hice. Y cuando terminé, me ofreció comida. Para que no te vayas con las manos vacías, me dijo. Era un plato sencillo, algo casero. La verdad yo dudé, no sé por qué, solo que algo no me daba buena espina. Pero igual acepté, y ese fue el error. El primer día no pasó nada, el segundo tampoco, pero al tercero empecé a sentirlo, un cansancio raro, no físico, un cansancio pesado, como si algo estuviera encima de mí. Pensé que era estrés, hasta que empezaron los sueños, y siempre soñaba lo mismo, yo sentado en la mesa de esa casa, pero no comiendo, no, esperando, y ella sirviendo, una y otra vez, sin hablar, sin mirarme, solo sirviendo la comida. Y despertaba con esa sensación en la boca, como si aún estuviera comiendo, aunque no hubiese probado nada. La verdad intenté ignorarlo, seguir con mi rutina, pero el hambre empezó a cambiar. No era normal. Podía comer y seguir sintiéndome vacío, como si nada me llenara. Hasta que una noche desperté masticando, pero no tenía nada en la boca, solo ese sabor, ese mismo sabor. Ahí fue cuando volví a su casa, no por valentía, por necesidad. Toqué la puerta, ella abrió y sonrió, como si ya supiera. ¿Volviste? No, respondí. Solo le dije lo que sentía, el hambre, los sueños, la sensación. Ella escuchó todo sin interrumpir, y cuando terminé, dijo algo que todavía me da escalofríos. Es normal. Y sentí que el aire se me fue. ¿Normal?, pregunté, y ella sintió. ¿Ya comiste? Y yo la verdad no pude entender lo que me decía. ¿Qué cosa?, pregunté ya casi un poco iracundo. Esta vez sí me miró directo a los ojos. Ahora te toca dar. El silencio se volvió pesado y yo tenía más preguntas que respuestas. ¿Dar qué?, respondí ya totalmente asustado. No respondió de inmediato, solo se hizo a un lado, como invitándome a pasar, y por alguna extraña razón di un paso, pero me detuve. Algo dentro de mí todavía estaba peleando. ¿Qué tengo que dar?, dije ya de manera furibunda. Ella sonrió otra vez, pero ya no era tan amable. Lo que te mantiene lleno. Yo retrocedí y me fui corriendo. Esa misma noche no volví. Tampoco volví a ser igual. El hambre no se fue. Jamás. Aprendí a vivir con ello, a ignorarlo, a distraerme. Pero hay días en los que se vuelve demasiado fuerte. Días en los que siento algo que me está llamando a la mesa. Y lo peor no es el hambre. Es que a veces cuando paso frente a su casa, huelo a comida recién hecha. Y por un segundo, un solo segundo, quiero volver a tocar la puerta. En las casas viejas, el patio guarda más de lo que uno cree. La mía era de esas. Tierra atrás de un árbol viejo y pedazos de donde nunca crecía nada. Por más que mi mamá sembrara, ni siquiera el pasto se atrevía a crecer. Y siempre decía lo mismo: ahí no se toca. La verdad nunca pregunté por qué. Hasta que llegó él, un vecino nuevo, demasiado amable,
De esos que saludan de más, preguntan cosas que no deberían importarles. ¿Cuántos viven en la casa? ¿A qué hora llegamos? ¿Quién duerme en dónde? Detalles pequeños, pero que son muy constantes. Mi mamá no confiaba, yo sí. Y ese fue el error, Hunter. Un día, sin decir nada, lo dejé pasar al patio. Solo un momento. Quería mostrarle el árbol que allí crecía en el solar. Nada más. Pero él no miró el árbol. No, no, no. Él miró el suelo. Ese punto, ese pedazo donde no crecía nada. Se quedó quieto, observando, como si ya lo conociera. Aquí es, murmuró. No le di importancia hasta que cayó la noche y los perros del barrio empezaron a ladrar, todos al unísono, mirando hacia mi casa, hacia el patio. No pararon en horas y en la madrugada se hizo el silencio total, de esos que no son normales. Yo me levanté, la verdad no sé por qué. Caminé hasta la ventana que daba al patio y lo vi. La tierra estaba removida, estaba fresca, como si alguien lo hubiera cavado hace poco, y sentí ese frío, ese que no viene del clima. Salí, no debía, pero salí, y el aire olía distinto, era húmedo, pesado. Me acerqué y ahí estaba, un hueco, no muy profundo, pero suficiente, y dentro algo envuelto, negro, amarrado con hilo. La verdad no me atreví a tocarlo, no esta vez, solamente miré, y en ese momento sentí que alguien estaba atrás de mí. Giré rápidamente, pero nada. Pero si debo ser sincero, la sensación no se fue. Volví a mirar aquel agujero, y lo que había dentro ya no estaba igual. Lo habían movido. Se sentía distinto, como si ya supiera que lo había visto. Yo me entré corriendo, cerré puertas, me tapé con las cobijas e intenté dormir, pero sin éxito. Al día siguiente le conté a mi mamá. No se sorprendieron absolutamente para nada, y eso para mí fue lo peor. Salió al patio, se agachó y empezó a escarbar con sus propias manos. No lo mires, me dijo. Pero ya sabes lo que dicen, Hunter, la curiosidad mató al gato. Y lo hice, porque cuando sacó el paquete, algo se movió dentro. No fue muy fuerte, pero fue visible, lo suficiente. Lo abrió, encontró cabello, uñas, tierra negra y algo más. Una prenda, mía, una camiseta vieja que yo había perdido semanas atrás. Sentí que todo se me fue al piso. Eso es un entierro bien hecho, dijo. ¿Para qué?, pregunté. No me respondió de inmediato, solo volvió a mirar al hueco. Para amarrarte a la casa o sacarte de ella, no lo sé. Sentí que el aire se volvió mucho más pesado y obviamente pregunté, ¿cómo así? Depende de cómo lo activen. Y esa noche empezaron los sueños. No eran como los sueños de antes, no. Soñaba que me estaban enterrando, que yo estaba en el patio, siempre en el patio, de pie sobre el mismo punto, y sentía algo debajo. No quieto, no sé cómo explicarlo, era como si ese algo estuviese esperando. Los días siguientes fueron peores. La verdad yo no podía estar tranquilo dentro de la casa. Algo me jalaba hacia atrás, hacia el patio, como si hubiera algo mío ahí, algo que debía recuperar, o algo que la verdad ya no me pertenecía. Intentamos sacar todo, quemarlo y botarlo, pero ya no era el objeto, era el lugar, era el punto. Ese pedazo de tierra empezó a cambiar. Se hundía, Hunter, pude verlo. Muy poco se hundía, pero cada vez era un poco más. Era como si algo desde abajo estuviese cediendo. Y una madrugada, la verdad no aguanté. Salí otra vez. El patio estaba en silencio. Demasiado, diría yo. Me acerqué.
Y entonces escuché, no un golpe, no, esta vez no. Era otra cosa, como tierra, moviéndose desde adentro, lento, arrastrándose. Ahí decidí que estaban enterrando algo, que algo estaba haciendo espacio para que algo subiera o para que alguien terminara abajo. Desde ese día no volví a pisar ese patio. Cerramos esa parte de la casa. La dejamos morir. Pero a veces, cuando todo está en silencio, todavía se escucha muy leve, como si algo siguiera trabajando en la tierra, esperando a que yo llegue allí. Hay algo que mucha gente entrega sin pensarlo, y es tu nombre completo. Yo lo di por confianza, también por costumbre, debo admitir, pero después entendí que eso es un dato, o bueno, más bien es un acceso a tu vida. Todo empezó de manera normal, Hunter. Una conversación cualquiera, de esas que uno sin darle importancia a alguien, que preguntó mi nombre. Luego el segundo, luego los apellidos. Se lo dije completo, sin pensar. Es algo que prácticamente hacemos a diario. Ni siquiera recuerdo el por qué salió el tema. Pero lo que sí recuerdo es algo. La forma en que me pidieron mi nombre. Despacio, como si lo estuviera memorizando. En ese momento no sentí nada raro. El problema empezó días después. Que primero fue algo pequeño. Escuchar mi nombre. No como si alguien te llamara, no. Era algo distinto, más bajo, más cerca, más susurrante en el oído, como si te lo dijeran justo detrás. Yo giraba cada vez que pasaba eso, pero no había nadie. Ni pensé que era sugestión, hasta que empezó a pasar de noche. Me despertaba, lo escuchaba. Mi nombre completo, claro, lo pronunciaban perfecto y sin emoción, plano y vacío, como si no fuera una voz, sino como una especie de repetición. Para serte sincero, yo he sido poco creyente a estas cosas y de hecho me encanta, no sé, como poner a prueba estas cosas. Intenté ignorarlo e intenté como interrogar también ese tipo de entidad, por decirlo así, preguntándole quién era. Pero la verdad el cuerpo no miente. El sueño se volvió mucho más pesado y los días muchísimo más lentos para mí. Había momentos en los que sentía algo raro en el pecho. No dolor, presión. Como si algo se apretara cuando escuchaba ese nombre. Y una noche pasó algo totalmente distinto. Me desperté por el sonido. Me desperté ya sentado en la cama, sin recordar haberme levantado. Y lo estaba diciendo, mi nombre, en voz baja, una y otra vez. La verdad yo paré de inmediato, pero el corazón no, me latía demasiado fuerte, como si algo dentro de mí no quisiera que me detuviera. La mañana siguiente fui a donde una tía, de esas, que saben cositas, aunque no me las expliquen no del todo. La verdad le conté lo que ocurrió, y para ser decidido también le dije solamente una parte, y eso fue suficiente. ¿Quién más sabe tu nombre completo?, preguntó. La pregunta para mí fue bastante incómoda, porque no supe qué responder y yo, pues, mucha gente. Ella negó con la cabeza. No. Mucha gente no. Alguien en específico. Yo ahí pensé y recordé esa conversación con esa persona y la forma de repetirlo. Cuando le conté, mi tía se quedó en silencio, demasiado tiempo para mi gusto. Eso no lo están diciendo por llamarte, dijo al final, y la verdad sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo. ¿Y entonces?, pregunté. No me miró, solamente me dijo, lo están usando. La verdad yo no pregunté cómo. No quería preguntar, no quería saber más, pero ella de todas maneras continuó. El nombre completo no es para que respondas, es para que te reconozcan. Ahí fue cuando sentí que el aire para mí se volvió mucho más pesado. ¿Reconocerme cómo?, pregunté. Ahora sí me miró fijamente, para mirarme también con una especie de ternura, como una especie de pesar, no sé cómo decirlo, para amarrarte.
Esa palabra se sintió distinta, más real, más cercana. Cuando mi tía me dijo eso, la noche fue mucho peor de lo que yo pudiese pensar. No fue solamente escuchar mi nombre, fue sentirlo, como si cada vez que lo dijesen, algo tirara de mí. No hacia un lugar, sino hacia alguien, como si estuviese siendo ubicado, marcado. La última vez que pasó fue más clara. Desperté en un silencio total, y luego mi nombre completo, justo al lado de mi oído. No giré, la verdad es que no podía. El cuerpo no me respondía, pero sentía algo muy cerca, demasiado cerca para serte sincero. No tocándome, sino como esperando, como si solo necesitara que yo respondiera. Pero la verdad yo no lo hice. No sé cómo, pero no lo hice. Y después de unos segundos, simplemente se fue. No volvió a sonar igual, pero tampoco se fue del todo, porque desde entonces, cada vez que alguien pide mi nombre completo lo pienso demasiado. Y hay momentos en los que sin razón siento que ya alguien lo está diciendo. En otro lado, en voz baja, como si aún no hubiese terminado. Hay cosas que uno pierde y no debería. Yo no le di importancia a aquello que se me perdió. Y es que en particular algo que se me perdió fue ropa mía. Desaparecía una prenda de vez en cuando. Pues la verdad nada grave. Pensé que era desorden, descuido, que se la llevó el viento en el tendedero, lo típico. Hasta que empezó a repetirse. Siempre se me perdía una prenda, pero no cualquier prenda. Siempre era lo mismo. Algo personal, algo íntimo. Ahí fue cuando algo ya no cuadraba, pero igual lo dejé pasar. Y ese fue mi error. Una tarde, volviendo del trabajo, encontré algo raro en mi cuarto. La ventana estaba cerrada, la puerta también, pero había tierra en el suelo. No mucha, pero lo suficiente para notarla. Y un olor, no fuerte, pero sí húmedo, como si fuese tierra vieja. Como tierra que no está en superficie, sino que era otro tipo de tierra. Yo seguí el rastro. Llegaba hasta la cama, y ahí fue donde lo vi. Debajo de la almohada había un pedazo de tela. Yo reconocí esa tela. Era tela de una de las prendas que yo había perdido semanas antes. El corazón se me fue al piso al toque. Estaba fría y húmeda, como si hubiese estado enterrada. La solté de inmediato. Ese mismo día fui a un conocido, de esos que no preguntan mucho pero que entienden todo, y le mostré las pruebas. Solo me dijo lo suficiente. Él escuchó y se quedó en silencio, y cuando terminé de contar mi historia me hizo una sola pregunta. ¿Qué han desaparecido más cosas que son tuyas? Yo no respondí, no hacía falta, él simplemente asintió. Sabía que se había perdido todas las prendas de íntimas mías. Te están trabajando con eso, me dijo. Y se me hizo un nudo en el pecho. Yo, ¿cómo así? Yo negué con la cabeza, no podía ser. Me dijo, no es bueno que sepas mucho, pero sí esto, lo que es tuyo, sirve para encontrarte. El ambiente se volvió muy tenso, era como si ese algo a nivel espiritual ya supiese que estamos hablando de él. ¿Y qué hacen con eso?, pregunté. Esta vez se me quedó mirando fijamente, con una sonrisa un poco picarona o sarcástica, no sé cómo decirlo. Querida, te hicieron un amarre. No con palabras, sino con hechos. Con algo físico, con tu ropa interior. Y esto es muy poderoso. Y debes tener cuidado y sobre todo protegerte. Esas palabras me dejaron sin aliento y esa noche no pude dormir. Sentía que algo no estaba bien en mi cuarto. No en presencia, no, fue peor, era como una especie de vinculación, como si algo ya supiera exactamente dónde estaba yo. Los días siguientes fueron distintos. No era miedo,
era incomodidad constante, como si siempre estuviese siendo observada, pero desde lejos, no en la casa, sino desde otro lugar. Una madrugada desperté con una sensación horrible, y no fue un sonido, no, fue mi cuerpo, que estaba pesado, inmóvil. Intenté moverme, pero nada. Era como una especie de parálisis del sueño, pero no puedo explicarlo muy bien. Y entonces lo sentí, no encima, sino al lado. Que algo me presionaba el pecho, una especie de presión como cuando tú dejas caer tu brazo de peso muerto cuando estás profundo. Ese peso lento, ese peso firme, como si algo se estuviese acomodando. Pero yo la verdad no veía nada, pero sabía que no estaba sola. Intenté gritar, no salió ningún sonido, y en medio de la desesperación me vino una idea absurda. Mi nombre, no decirlo sino pensarlo, como si eso pudiese anclarme. No sé por qué, pero lo hice. Y la presión cambió. No se fue, pero se tensó, como si algo no estuviese de acuerdo con esa especie de resistencia que yo tenía. Y después de unos segundos, desapareció de golpe. Pude respirar, pude moverme, pero ya no era lo mismo. Al día siguiente saqué todo, busqué, revisé y encontré más. No en mi cuarto, en el patio, enterrado, pequeños paquetes amarrados con hilo rojo, con tierra, y dentro trozos de mi tela, míos, no todos, pero suficientes. Y ese día entendí que no era que se me perdieran las prendas, alguien las estaba sacando y llevándolas y no sé cómo, para trabajarlas, para marcar, para volver a traerlas, cuando ya tenían algo. Desde entonces, cambié todas las cerraduras, rutinas y hábitos. Pero eso no cortó el vínculo, no. Porque una vez ya tienen algo tuyo, ya no necesitan entrar, ya saben dónde estás. Y lo peor de todo esto es que a veces cuando reviso mi ropa y siento que falta algo, así sea la más mínima cosa, así fuese casi nada, pero para mí es suficiente saber que esto no ha terminado. Hay trabajos que no se hacen con lo que está vivo, se hacen con lo que ya se fue, y eso siempre cobra. Esto no me pasó a mí, le pasó a un tipo del pueblo donde vivía mi abuelo. Nadie decía su nombre completo, le decían simplemente Elías. No por respeto, sino por cuidado. Elías no creía en nada. Se burlaba de todo eso, de los rezos, de los entierros, de los amarres, etc. Decía que la gente se sugestiona con todo y que eso es mental, hasta que se metió con la persona equivocada. No fue una pelea grande, fue algo simple, un problema por plata, palabras mal dichas y ya. El día después empezó lo raro, no de golpe, como siempre fue de poco a poco. Lo primero fue el olor a tierra, pero no a cualquier tierra, era ese olor húmedo, cerrado, como de bóveda. Aparecía en la casa sin razón alguna, y siempre en las esquinas o en la ropa e incluso en la cama. Ya después escaló un poco más, fueron en los zapatos, y los zapatos siempre permanecían sucios, aunque no saliera. La tierra quedaba pegada en la suela. Era una tierra oscura, pesada, como si él caminara por un lugar donde había estado y que Elías ignoraba. Como todo, casi siempre él ignoraba todo. Hasta que la noche en que se despertó, tuvo una sensación, no de miedo, sino como de peso, como de, hay algo raro aquí, como si algo lo estuviese cubriendo. Él intentó moverse de todas maneras, pero no pudo. Y entonces lo sintió en la cara, una especie de granos cayendo. Era tierra, la tierra estaba cayendo, lento, constante, como si alguien le estuviese echando la tierra desde arriba. No pudo gritar,
Solo respiraba y cada vez que inhalaba sentía ese olor, más fuerte, más cerca. Despertó de golpe y todo estaba normal. Bueno, no del todo, porque en la boca tenía tierra. Era real, no mucha, pero era lo suficiente para saber que no fue un sueño. Y ahí fue cuando realmente se asustó, pero es que esto ya era tarde. Los días siguientes fueron peores. No era solo el olor, era la sensación de estar siendo cubierto de a poco, como si cada día algo avanzara un poco más, hasta que dejó de salir. Decía que la calle no se sentía igual, que el suelo no se sentía firme, como si en cualquier momento fuese a ceder. La última vez que lo vieron bien, estaba en la tienda, callado, raro. Alguien le preguntó que qué tenía. Él respondió que nadie entendió en su momento. Él dijo simplemente, ya me están acomodando. Y esa noche no salió más. No murió él mismo, no fue así. Fue algo más lento, fue algo más raro. Lo encontraron en su cuarto un día, en el suelo. No había sangre, no había golpes, no había nada. Pero su cuerpo estaba en una posición bastante extraña, o encogido, si estuviese apretado, y sus manos estaban llenas de tierra hasta incluso debajo de las uñas, como si hubiese intentado quitarse algo de encima o como si hubiese hurgado en algún lugar. Lo enterraron, cualquiera, pero hay algo que la gente del pueblo todavía dice, en voz baja, casi sin hablarlo porque se convirtió en una especie de mito, que en la noche, cuando todo está en silencio, se escucha algo en el cementerio, no pasos, voces y tierra moviéndose, lenta, pesada, como si alguien desde adentro todavía estuviese tratando de acomodarse. Nunca me gustaron las obras en construcción. No es por el ruido, es ese silencio extraño que queda cuando todos se van, como si el lugar no estuviera vacío, sino esperando. Esto me pasó hace unos meses. Yo trabajaba de noche, haciendo rondas de seguridad en una obra a medio terminar. Un edificio de varios pisos, puro concreto y columnas desnudas y pilares en todas partes. Esa noche recuerdo que todo estaba normal, demasiado normal, hasta que escuché el primer golpe. ¡Tac! Pensé que era algo cayéndose. Es común, el viento mueve cosas. Y pues seguí caminando. Luego, otra vez ese ruido. ¡Tac, tac! Pero esta vez escuché que venía de adentro, de la zona de los pilares centrales. ¿Hay alguien ahí?, pregunté. Pero nada. Aunque el sonido no paró. Tac, tac, tac. Como si alguien estuviera golpeando desde el interior del concreto. Ahí fue cuando me empezó a incomodar. Alumbré con la linterna y noté algo muy raro. En uno de los pilares habían marcas. No eran grietas normales, eran líneas, como si alguien hubiera intentado salir. La verdad me acerqué y ahí fue cuando lo escuché. Un susurro muy bajo, pegado al concreto. ¡Sácame! Me quedé congelado. No podía ser. Puse la mano en el pilar y sentí algo. No sé cómo explicarte, pero es como si algo se moviese desde adentro, como un leve golpe de respuesta. ¡Tac! Retiré la mano de inmediato. El corazón estaba a punto de salirse. Y esto me lo repetía, no es real. Pero entonces el pilar volvió a sonar. Pero esta es un poco más fuerte. ¡Tac! Y luego otro. Y otro. Como si algo estuviera desesperado. La verdad yo retrocedí. Y en ese momento la linterna parpadeó y quedé en total oscuridad. Y ahí fue cuando escuché claro justo detrás de mí: tú puedes salir.
Sentí un aliento frío en la nuca. Giré de golpe, pero no había nada. La luz volvió, pero el pilar ya no estaba igual. La superficie estaba húmeda y las marcas ahora parecían más profundas, como si algo hubiese avanzado. Yo corrí sin mirar atrás y la verdad, yo no terminé el turno. Renuncié al día siguiente. Pero es que aquí viene lo peor. Días después, hablando con uno de los obreros, mencioné lo del pilar y él se quedó en silencio. Me dijo algo que aún no puedo sacarme de la cabeza. Hace años, en otra obra, un trabajador desapareció y nunca lo encontraron. Solo quedó una parte sin terminar, el pilar. Y ese, la verdad, tuvieron que cerrarlo bastante rápido porque, según ellos, seguían escuchando golpes desde adentro. Desde ese día, cada vez que paso cerca de una construcción, no puedo evitar mirar los pilares, porque a veces, muy pocas veces, creo que algo se mueve desde dentro del concreto. Lo puedo ver, y lo peor es que ya no estoy seguro de que eso quiera salir. En las construcciones siempre hay cosas que no se dicen en voz alta, pero todos las conocen perfectamente, y a mí me lo contaron desde el primer día. Si el proyecto es grande, toca hacer un amarre. Yo pensé que eso era una broma, hasta que llegó la noche en que lo hicieron. Era una obra en las afueras, apenas estaban levantando las bases. Todo era tierra removida, varillas saliendo del suelo y un hueco enorme donde iría la cimentación principal. Ese día nos hicieron quedarnos hasta después de la jornada. Obviamente no a todos, solamente a 5 personas. El maestro de obra, 2 oficiales, otro ayudante y yo. Nadie explicaba nada. Solo dijeron, hoy se asegura la estructura. Cuando cayó la noche, trajeron una bolsa negra, pesada. La dejaron al borde del hueco y el ambiente cambió totalmente. No sé cómo explicarlo, pero el aire se volvió espeso, como si algo no quisiera que estuviésemos ahí. El maestro abrió la bolsa. No miré de inmediato, pero el olor era horrible, era metálico, era denso. Cuando finalmente miré, sentí algo en el estómago que fue como si se hundiera. Habían restos de animales, pero no era solo eso. También había objetos, fotos e incluso prendas, y algo envuelto en tela roja. Esto es para que la obra no se caiga, dijo el maestro. Uno de los oficiales empezó a murmurar algo. No era español, o al menos no fue lo que entendí. Otro clavaba varillas alrededor del hueco, como formando una especie de círculo. La verdad yo quería irme, pero nadie se movía. Quédate quieto, me dijeron, ya que ya estás aquí. El maestro tomó el objeto envuelto en rojo, lo abrió. Era una figura hecha con cosas, cabellos e hilo, y algo que a mi parecer parecían uñas. Esto es el amarre, dijo el hombre, y lo lanzó al fondo. Después todos tuvimos que echar algo. Uno dejó monedas, otro se pinchó el dedo y sacó sangre. Sí, así tal cual. Se pinchó y hasta incluso puedo decir que se cortó la mano para que drenara más sangre y dejó caer varias gotas adentro. Cuando llegó mi turno, quedé congelado porque la verdad yo no traje nada. Y el maestro me miró fijo. Demasiado fijo. Y ahí fue cuando me dijo, entonces deja algo tuyo. Y la verdad no sé por qué lo hice, pero me quité el casco y lo lancé. Todos quedaron en silencio y el maestro sonrió. Dijo algo que no entendí en su momento. Perfecto. Ya tienen a quien sostener. La verdad yo no dormí esa noche.
y al día siguiente no encontré mi casco. Pensé que lo habían sacado, pero no. Uno de los oficiales me dijo: eso ya no se toca. La obra avanzó rápido, demasiado bien, debo decir yo. Nunca hubo fallas, ni accidentes, ni nada, nada en absoluto. Hasta que un día, cuando estábamos trabajando cerca de la base, escuché algo desde abajo, un golpe, tac. Yo me quedé quieto y empezó a sonar otra vez, tac, tac, exactamente igual. Así que si alguien estuviera golpeando desde el interior, la verdad era muy perturbador. Yo miré a los demás, pero ninguno reaccionó. Era como si no lo escucharan. Yo me agaché, acerqué el oído al concreto y entonces lo oí. Era mi voz desde abajo, el cual me decía: sácame. Yo la verdad di un paso hacia atrás y grité al unísono: oiga, ¿escucharon eso? Pero nadie respondió, aunque el maestro sí me miró fijamente, me llamó y aparte me dijo: ¿ya se acostumbró? Ese mismo día yo renuncié y pues aquí estoy contando esta historia. Pero hay algo que la verdad yo no puedo explicar. Desde entonces, cada vez que paso cerca a una obra de construcción, siento que alguien me reconoce. Es como si una parte de mí se hubiera quedado ahí abajo, sosteniendo precisamente ese edificio. Algo que la verdad nunca debió levantarse. En las obras grandes siempre hay un turno nocturno, pero hay uno que no aparece en los registros. Yo era operador de maquinaria. Me asignaron una construcción, la verdad, bastante grande. De esas que parecen una ciudad entera levantándose desde cero. Mi turno empezaba a las 10 de la noche. Y desde el primer día el capataz me dijo algo raro. Si escuchas máquinas después de las 3, no vaya a ir a mirar. Yo la verdad me reí y pensé que era una forma de asustar a los nuevos. La primera semana, todo normal, todo transcurrió bien. Trabajo pesado, ruido, luces, rutina. Hasta esa noche. Eran las 3:17 am. Lo recuerdo exacto porque miré el reloj cuando todo se quedó en silencio de golpe. Ni una máquina, ni una voz, absolutamente nada. Era como si hubieran apagado el mundo. Y entonces lo escuché. Un motor, a lo lejos. Este se encendió y yo giré la cabeza y ahí estaba, una retroexcavadora, moviéndose completamente sola. Las luces apagadas, pero trabajando. La pala subía y bajaba arrastrando la tierra perfectamente, como si alguien supiera exactamente lo que hacía. Me quedé mirando completamente hipnotizado, hasta que recordé lo que me dijo el capataz: no vaya a mirar. Pero la verdad, ya era tarde, porque entonces la máquina se detuvo lentamente y giró hacia mí. No debería poder hacer eso sin alguien adentro, pero la verdad no sé cómo explicarlo, y lo hizo. Las luces se encendieron de golpe directo a mi cara, y en el vidrio vi algo. No era una persona, era una silueta que estaba pegada al interior, como si estuviese incrustada, observándome. La verdad no me moví, no podía. Y entonces la máquina avanzó hacia mí. Retrocedí, la verdad, tropecé y caí. La retroexcavadora se detuvo a unos pocos metros delante de mí y el motor seguía encendido. Se sentía como una respiración y que aparte de eso estaba esperando. Y en el vidrio, la silueta ya no estaba quieta, se movía, como si estuviera tratando de salir, golpeando desde adentro. Tac, tac, tac. El sonido. Siempre estuvo ese maldito sonido y pues yo la verdad cerré los ojos. Cuando los abrí, la máquina estaba apagada, vacía, como si nada hubiera pasado. Al día siguiente fui a buscar al capataz. Le conté absolutamente todo. Él,
no se sorprendió ni por un momento. Solo suspiró y dijo: «¿Te vio?». Y sentí un frío horrible que cual no puedo explicar. Y pregunté: «¿Quién?». Se quedó en silencio unos cuantos segundos y luego respondió que el que hacía ese turno antes había muerto ahí mismo. La máquina le cayó encima, pero la verdad, nunca detuvieron la obra. Nunca las paran. ¿Y por qué sigue trabajando?, le pregunté yo al capataz, y él me miró directamente a los ojos. Porque no terminó su turno. Yo la verdad renuncié en esa semana, pero hay algo que la verdad todavía me persigue. A veces, cuando no puedo dormir, miro la hora y casi siempre me salen las 3:17 am. Y juro que en el silencio de la madrugada puedo escuchar maquinaria trabajando a lo lejos. Se dice que toda construcción de obra grande cobra, y no en dinero, sino en otra cosa. Yo la verdad no creía en nada de eso, hasta que empecé a notar el patrón. Era una obra bastante enorme, de esas que salen en las noticias, y todo iba demasiado bien, sin retrasos, sin errores, sin accidentes graves. Demasiado perfecto para mi gusto, hasta que pasó el primero. Un obrero cayó desde el tercer piso. Obviamente murió de manera instantánea. Trágico, sí, pero normal entre comillas. Y sobre todo en ese tipo de trabajos y a tan alta altura, valga la redundancia. Obviamente la obra no se detuvo ni un solo día. Siguieron como si nada. A la semana, otro accidente, pero esta vez con las varillas. Nadie supo explicar cómo lo pasó, pero fue otra muerte. Ahí fue cuando empecé a incomodarme un poco. Pero lo peor no era eso, era la reacción de los demás. Nadie parecía sorprendido, nadie hablaba del tema, era como si lo esperaran. Fui a preguntarle a un hombre viejo que ya llevaba años trabajando en ese tipo de obras, de esos que ya lo han visto todo. Y le hice la conversación, así como si nada. Oiga, parce, ¿no le parece raro? ¿2 muertes seguidas? El hombre me volteó a mirar de manera sigilosa y respondió: y faltan más. Yo sentí un vacío en el estómago el cual no puedo explicar, y una vez le pregunté: ¿cómo así que faltan más? El hombre se me quedó mirando fijamente y me dijo algo que la verdad yo no he podido olvidar. A esa obra le faltan 4. Yo me reí, por nervios y por algo de incredulidad, pero empecé a contar. 2 ya habían pasado, y en ese momento entendí que él no estaba adivinando, estaba esperando. La tercera ocurrió en la madrugada, un colapso parcial. Nada grave para la estructura, pero sí lo suficiente para otro trabajador. Y ahí cayó el tercero. Ese día yo quise irme, renunciar, pero la verdad algo me detuvo. No puedo decir qué fue, tal vez miedo, curiosidad, morbo, pero la verdad es que necesitaba saber qué era lo que estaba ocurriendo, necesitaba saber la verdad. La cuarta no tardó. Un error humano, dijeron. Siempre dicen eso. Pero yo estuve ahí, yo sé lo que vi. El trabajador estaba bien, estaba estable, hasta que se quedó quieto, mirando hacia el vacío, como si alguien lo llamara, y caminó sin resistencia, sin miedo, directo a la caída. Ese fue el cuarto. Busqué al viejo. Sí, ya sabía lo que iba a decir. Ya casi, murmuró. ¿Ya casi qué? ¿El último? Pues la verdad, su silencio me causó más impacto y no dormí esa noche. No podía. Sentía que algo estaba cerrando una especie de ciclo. Al día siguiente, la obra estaba mucho más silenciosa, como si estuviera esperando. Y entonces entendí algo mucho peor. No importaba quién fuera, solo importaba que se cumpliera el número. Nuevamente intenté irme, y esto es de verdad, pero cuando estaba saliendo, el viejo me llamó. ¡Hey! Yo volteé y me sostuvo la mirada,
No importa si te vas, si ya estás contando, ya es algo que no vas a poder olvidar. Yo sentí un escalofrío horrible y, como una persona que no entiende, le hizo la pregunta: ¿contando qué? Y él sonrió, muy leve: el último. Ese mismo día pasó, pero no como esperaba. No fue caída, no fue accidente, fue algo mucho más extraño. Un trabajador desapareció, así, sin rastro. Lo buscaron por horas, pero nada. Pero yo sabía que no se había ido, porque mientras todos lo buscaban, yo escuché algo desde la estructura. Un golpe, tac, y luego otro, tac, tac. El sonido, así es, el sonido otra vez. Siempre estuvo presente ese maldito sonido, como canicas cuando caen en el techo y rebotan. Me acerqué a una de las columnas y lo sentí, el golpe desde dentro, como si algo estuviera marcado. Ese fue el número 5. Ese día terminé de entenderlo. La obra no tenía fallas porque ya había pagado. Y desde entonces, cada vez que veo un edificio nuevo, de esos gigantes que por lo general están en el centro o en el norte, no puedo evitar pensar lo mismo. ¿Cuántos hicieron falta para que esto se mantuviese de pie? No todo se queda en la obra. Eso fue lo último que yo entendí, y lo entendí la verdad un poco tarde. Trabajé en construcción durante años, diferentes proyectos, diferentes lugares, pero había algo que se repetía. No era evidente, no, para nada. Era algo que cualquiera notaría. Una especie de sensación, como si cada obra dejara algo. La verdad al principio lo ignoré. Uno se acostumbra a muchas cosas de ese trabajo: el cansancio, el ruido, el peligro constante, pero esta vez era distinto. No se iba cuando uno terminaba el turno, ni cuando cambiaba de obra. Era como una especie de presencia ligera, pegada. La primera vez que noté de verdad fue una noche ya en mi casa. Todo estaba en silencio, y había demasiado silencio. Y ahí fue cuando escuché un golpe seco. ¡Tac! Abrí los ojos en la oscuridad total. Pensé que venía de afuera, pero no, no. El sonido venía de adentro. Ahí fue cuando escuché el segundo golpe. ¡Tac! Me incorporé lentamente y fue ahí cuando lo sentí en la pared, justo al lado de mi cama, como si algo estuviera del otro lado, pero no golpeando hacia adentro, sino intentando salir. Yo encendí la luz, pero no había nada, solo la pared, lisa, tranquila. Pero algo no me cuadraba. Yo me acerqué, pasé la mano por la superficie y sentí una leve irregularidad, como una especie de marca, la cual no estaba ahí antes, y la verdad yo lo sabía. Pero los días siguientes empecé a notar más cosas, pequeñas, sutiles, grietas donde no deberían aparecer, sombras que no coincidían con la luz, y ese sonido cada vez más frecuente y siempre el mismo: tac, tac, como un recordatorio, como si algo viniera marcando el tiempo. Dejé de dormir bien, soñaba con estructuras, con columnas interminables, espacios cerrados y con algo dentro, siempre con algo adentro. Una madrugada desperté sobresaltado, no por el sonido, sino por la sensación, esa certeza absurda de que no estaba solo. Giré la cabeza lentamente hacia la pared y ahí fue cuando lo vi claramente, o bueno, no del todo para ser precisos, pero fue lo suficiente. Una forma que se veía desde el interior, como si estuviese presionando, como si la pared fuera demasiado delgada. No me moví, no grité, solo observé, y la forma respondió. Se movió lentamente, siguiendo mi respiración,
como si supiera que la estaba viendo, como si me estuviera reconociendo. Ese día entendí algo. Esto no venía de la casa, venía conmigo. Intenté ignorarlo y seguir con mi vida, pero la marca creció, no en tamaño, pero sí en presencia, y cada vez era más evidente, más definida, hasta que un día dejé de verla y quedó solamente la pared, como si fuese una especie de espejo. Y ahí fue cuando lo pude ver con mayor claridad detrás de mí, no como una sombra, como algo contenido, algo que no debería estar ahí. Y entonces recordé todas las obras, todos los lugares, todos esos momentos en los que sentí algo que se quedaba, y tal vez nunca se quedó allá, tal vez siempre vino conmigo. Ahora entiendo por qué algunos trabajadores no duran. Como dije, no es el cansancio, no es el riesgo, es esto, esto que se pega, esto que se queda, esto que marca. Porque una vez que te reconoce, no importa dónde estés, la obra sigue construyéndose, pero ya no afuera, ahora es dentro de ti. El Hospital de Kennedy en Bogotá, desde su fundación, ha sido un lugar donde miles de vidas se han salvado y otras tantas han llegado a su fin. Sin embargo, detrás de sus muros no solo se esconden los ecos de la enfermedad y la muerte natural, sino también algo más profundo, algo más oscuro. Los pasillos iluminados por luces que parpadean y las habitaciones que parecen nunca vaciarse del todo han sido testigo de eventos que escapan a la razón. Algunos trabajadores del hospital hablan de susurros sobre lo que han visto, sombras que parecen moverse solas, puertas que se abren y se cierran sin explicación alguna, y pacientes que aseguran haber visto algo en el borde de sus camas en las noches más silenciosas. Mientras muchos tratan de ignorar estos relatos, otros no pueden evitar sentirse observados, acechados, por una presencia que nunca termina de irse. Hoy te llevaré a través de 3 historias que demuestran que el hospital de Kennedy, no todos los pacientes se van. Algunos, ya sea por muerte o por algo peor, parecen condenados a quedarse para siempre, y sus historias son mucho más aterradoras que cualquier diagnóstico médico. El hospital de Kennedy, con su incesante flujo de pacientes y el bullicio diario, es uno de los más grandes y concurridos de Bogotá. Pero entre el personal existe una historia que pocos se atreven a contar. No se habla de pabellones olvidados ni de alas clausuradas, sino de una habitación en funcionamiento que aparentemente es como cualquier otra habitación, y me refiero a la habitación 502. Durante el día, la 502 es solo otra sala del hospital, donde entran y salen los médicos, enfermeras y pacientes. Sin embargo, por la noche, aquellos que han pasado tiempo allí dentro juran que algo cambia. Las enfermeras más veteranas cuentan que todo comenzó hace unos años, cuando un paciente ingresó de urgencias en estado crítico, tras un misterioso accidente. Los doctores hicieron todo lo posible para estabilizarlo, pero algo parecía mal desde el principio. El hombre nunca fue identificado y cuando finalmente falleció, lo hizo con una expresión de horror indescriptible en su rostro. Después de su muerte, la habitación fue limpiada y preparada para otro paciente, como cualquier otra. Sin embargo, los incidentes empezaron. Esto fue casi de inmediato. Los pacientes que eran trasladados a la 502 comenzaban a quejarse de ruidos extraños en mitad de la noche, golpes en las paredes, susurro junto a las camas e incluso la sensación de que alguien los observaba desde la esquina oscura de la habitación. Algunos despertaban totalmente aterrados, afirmando haber visto una figura en las sombras, siempre con un rostro distorsionado, pero en el cual
se podía sentir un terror impresionante. El personal intentó ignorar todos los reportes, atribuyeron las mentes febriles de los enfermos, pero con el tiempo, los incidentes se volvieron demasiado frecuentes como para ser ignorados. Enfermeras y médicos que trabajaban turnos nocturnos en la zona cercana a la 502 comenzaron a notar que las luces parpadeaban de manera extraña. Solo en esa habitación. Otros reportaron escuchar pasos cuando nadie debería estar allí. María, una enfermera nueva en este hospital, nunca creyó en ese tipo de historias, pero todo cambió la noche en que fue asignada a un paciente a esta dichosa habitación, la 502. Durante su ronda, notó que la puerta estaba entreabierta, aunque ella recordaba haberla cerrado. Al entrar, la luz parpadeó débilmente y por un breve instante le pareció ver a alguien de pie junto a la cama de su paciente. Sin embargo, cuando parpadeó, la figura ya había desaparecido. El paciente había estado sedado y pues la miró con ojos totalmente desorbitados y murmuró: «Está aquí». Esta noche fue solo el comienzo de los eventos de la 502 con esta enfermera y obviamente se intensificaron más. María comenzó a sufrir de pesadillas y cada vez que le tocaba un turno en ese hospital, ella podía ver en sus sueños que los pacientes fallecían con un rostro deformado por el terror, susurrando un nombre. Con cada noche que pasaba, la sensación de ser vigilada se volvía más opresiva y más tangible. Y pues una madrugada, mientras revisaba los informes de rutina, las cámaras de seguridad notaron algo inquietante en la puerta de la 502. Esta se abrió por sí sola y una sombra cruzó el umbral, desapareciendo en el pasillo. María sabía que era el mismo espíritu que había estado acechándola durante todo ese tiempo. La última imagen de la cámara mostraba que en la habitación la puerta se cerraba lentamente, como si alguien la hubiese empujado desde adentro. Ahora la 502 sigue en uso, pero el personal del hospital evita entrar si no es absolutamente necesario. Algunos dicen que el espíritu del hombre que falleció allí nunca encontró paz, que está atrapado en este mundo y el más allá, buscando a alguien más que se ocupe de su lugar en esa oscura prisión. Y cada noche, cuando las luces comienzan a titilar, una sola advertencia resuena en el personal: nunca, bajo ninguna circunstancia, mires directamente a la esquina de la oscura habitación de la 502. Era el 13 de diciembre de 1989 cuando una enfermera recién contratada empezó su turno en el hospital de Kennedy. Aquella noche el ambiente era inusualmente frío y el sonido de los pasillos vacíos eran eco en las paredes, o hacían eco en las paredes más bien. A ella le asignaron trabajar en el ala norte, un área que ya había sido, entre comillas, desactivada, pero seguía en funcionamiento para emergencias. Durante las primeras horas todo parecía estar tranquilo hasta que el reloj marcó la medianoche. Fue entonces cuando ella notó algo muy extraño en su horario. Tenía una tarea, la cual no recordaba haber visto antes. Era revisar una habitación, la habitación 43. Extrañada le preguntó a uno de los médicos de guardia, pero él simplemente se encogió de hombros y con una mirada vacía le dijo: «Pues haga su trabajo». Cuando ella llegó a la habitación, el pasillo estaba completamente oscuro, como si las luces hubieran dejado de funcionar. Pero solamente en esta área. Al abrir la puerta, se encontró con una sala fría, vacía, que olía a humedad y a descomposición. Las sábanas de la única cama estaban sucias, estaban llenas de líquido vital completamente seco, formando un color casi negro y con un olor totalmente nauseabundo. Y justo cuando estaba a punto de irse, escuchó un susurro detrás de ella: «¿Por qué me dejaste morir?». Ella quedó completamente congelada, se giró lentamente y vio la figura de un paciente que estaba en bata hospitalaria, con la piel pálida, ojos hundidos. Lo reconoció casi inmediato. Era un paciente que había muerto hace unos meses atrás en misteriosas circunstancias.
y lo reconoció fue porque la historia ya rondaba entre los pasillos. Ella intentó gritar, pero de su voz no salía nada, y la figura comenzó a acercarse, arrastrando los pies, dejando un rastro de este líquido vital en el suelo. Ella retrocedió, su corazón empezó a palpitar mucho más fuerte en su pecho, pero la figura se desvaneció justo antes de tocarla. Desesperada corrió al puesto de enfermería, donde encontró a sus compañeros totalmente inexpresivos, como si no hubieran notado nada extraño. Les contó lo que sucedió, pero ellos no reaccionaron. Fue entonces cuando la enfermera más longeva de este sitio dijo que al trabajar allí durante décadas había visto cosas. La tomó del brazo y la llevó aparte para decirle: hay cosas en este hospital que nunca debías ver. Esa habitación, la 43, se cerró durante varios años, después de que un doctor hiciera un experimento con pacientes. Ninguno de ellos sobrevivió y a veces algunos vuelven. Esta mujer nunca más volvió a entrar a esa sala, pero cada noche, a la misma hora, escucha los susurros de los pacientes que nunca la dejaron en paz. Durante la Semana Santa de 1998, el hospital de Kennedy, situado en el populoso sur de Bogotá, estaba más silencioso de lo habitual. Muchos pacientes habían sido dados de alta para pasar las festividades en casa, pero no todos tuvieron esa misma suerte. En el ala más antigua del hospital, esta era conocida por albergar casos un poco graves, un poco más psiquiátricos. Sucedían cosas que pocos se atrevían a mencionar, y una de esas pacientes era Elena, una mujer de 30 a 35 años, la cual había sido ingresada semanas antes, por lo que los médicos diagnosticaron como un colapso psicótico. Sin embargo, quienes trabajaban en esa parte del hospital sabían que había algo mucho más, algo muy oscuro detrás de su estado. Las enfermeras afirmaban haberla escuchado hablar en lenguas extrañas durante la noche, con una voz profunda y masculina, y lo cual en principio parecía un trastorno mental, pronto comenzó a asemejarse a un caso de posesión. Con el ambiente de la Semana Santa cubriendo la ciudad, las autoridades del hospital decidieron contactar a un padre, el padre Gabriel, un sacerdote con experiencia en exorcismos, y lo citaron el domingo de Ramos. Cuando ese sacerdote llega al hospital, armado con su fe y los elementos sagrados como el agua bendita, cruz y un viejo misal, el hospital, aunque lleno de actividad diurna, se volvía tétrico al caer la noche, y en el pabellón era más inquietante porque el personal, al llevar al sacerdote a la habitación de Elena, la cual estaba situada en una esquina del ala, estaba como una habitación como muy aparte, la puerta estaba completamente cerrada con llave, y las enfermeras antes de entrar comenzaron a rezar en voz baja, temerosas de todo lo que han escuchado los días anteriores. Cuando el padre Gabriel entró, la temperatura en la habitación cayó abruptamente. Elena estaba atada a la cama, inmóvil, con la mirada fija al techo, sus pupilas dilatadas como si estuviese mirando algo que solamente ella podía ver. Así comenzó el ritual, invocando la protección divina mientras rociaba agua bendita sobre su frente. Al principio Elena se mantuvo tranquila, pero pronto su cuerpo comenzó a retorcerse con una fuerza sobrenatural. De repente su boca se abrió y una voz cavernosa llenó la habitación. «No tienes poder aquí, sacerdote», rugió la voz, totalmente distorsionada, mientras la mujer reía con una mueca grotesca. El padre Gabriel temblaba, pero siguió recitando oraciones con más fuerza, sosteniendo la cruz casi en la frente de Elena. En ese momento, las luces del hospital parpadearon y se apagaron. Se sumieron en una completa oscuridad densa. Solo la tenue luz de la cruz del sacerdote iluminaba el espacio de las sombras, y de aquella sombra surgió una figura inmensa, retorcida, la cual se proyectaba en la pared. Era una forma monstruosa que no correspondía al cuerpo de Elena, con múltiples extremidades, y muchas de las enfermeras aseguraban que los ojos brillaban como si fuese un fuego maligno. «Este lugar es mío y ella también», susurró la criatura. Su voz
reverberando en las paredes. El padre Gabriel alzó la cruz y continuó con el rito mientras la criatura intentaba abalanzarse sobre él. En el último instante, la luz brillante inundó la habitación y la sombra se desvaneció con un grito agónico. Elena cayó en un profundo sueño, ya un poco más tranquila, mientras que el sacerdote se desplomaba agotado. Unos días después, la ciudad se enteró de que, o bueno, parte de la ciudad se enteró de que esta mujer Elena había fallecido en la madrugada del domingo de resurrección, pero no en su habitación. Su cuerpo fue hallado en la capilla del hospital, con una sonrisa serena y una pequeña cruz de ceniza en la mano. Desde entonces, los trabajadores afirman que durante la Semana Santa las luces parpadean en el pabellón, entre comillas, psiquiátrico, y en las noches más oscuras, una risa escalofriante aún puede escucharse entre los pasillos. Si te gustó este capítulo, te pido que por favor me sigas en todas mis redes sociales. En todas y en cada una de ellas aparezco como Hunters Asylum. Te agradezco muchísimo el que me vayas a apoyar en todas mis redes sociales para seguir creciendo cada vez más y llegar a un público mucho más amplio. Subo contenido muy interesante en mis redes sociales para que por favor vayas y lo cheques también. No siendo más, me despido. Mi nombre es Hunter y espero que en la incomodidad de la noche este audio o video te provoque dulces pesadillas. Muy buenas noches, Hunter. Mi nombre es Lorena. Yo no soy una persona de creer cosas raras ni de creer mucho en el tema paranormal. Pero lo que me pasó ese día, un día de las madres, un día como hoy, no lo he podido explicar. Mi mamá y yo tenemos una rutina desde hace años. Siempre, sin falta, ella me llama temprano ese día. Ya les explicaré el por qué. No importa si estamos bien o peleadas, si nos vimos o no, pero esa llamada siempre llega, aunque ese año no. Me desperté como a las 8:30, revisé mi celular, pero no había nada. Ni mensaje, ni llamada, ni siquiera un feliz día adelantado de la noche anterior como normalmente suele hacerse. Se me hizo raro, pero no grave. Pensé, seguro está ocupada y ya. Mi mamá es de levantarse temprano, hacer desayuno, empezar a moverse. Ella no es de quedarse quieta. Yo me levanté, me hice mi café, puse música, pero había algo incómodo. No sé cómo explicarlo. Era como una sensación de que algo no estaba en su lugar. Como cuando uno entra a un cuarto y siente que alguien estuvo allí. Bueno, esa sensación. Tipo 10 de la mañana decidí llamarla yo. Ella no contestó. Y eso ya no era normal. Mi mamá siempre contesta. Siempre. Le escribí, pero nada. Ahí ya me empezó a dar cierta ansiedad extraña, pero todavía me decía que de pronto yo estaba exagerando las cosas. Como a las 11 de la mañana sonó mi celular, era el número de ella, y sentí un alivio de inmediato. Obviamente contesté sin pensarlo. Mamá, ¿todo bien? Pero hubo un silencio que no era normal, un silencio con fondo. Como si la llamada estuviese abierta, como si estuviese en algún lugar, no sé cómo explicarlo. ¿Mamá? Y ahí escuché algo raro, un sonido bajo, como un roce. Después, su voz, no como siempre, no tenía tono, no tenía intención, era como una especie de grabación. Y solo dijo, no vengas. Se me heló el cuerpo por completo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No respondió. Solo repitió, no vengas. Inmediatamente se colgó la llamada. Yo me quedé mirando el celular estupefacta, literal. No entendía qué había pasado. Yo intenté ver la llamada, pero no entraba. Era como si el teléfono no tuviese señal e inmediatamente lo mandaba a correo voz. Nada. Ahí ya no pude quedarme más quieta. Me cambié y salí para su casa. Y todo el camino sentía algo muy raro.
No miedo exactamente, no, sino como una especie de presión, como si estuviera llegando tarde a algo. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. Eso nunca pasa. Entré muy despacio. ¿Mamá? Pero nadie respondió. La casa estaba en silencio, pero no un silencio vacío. Era ese tipo de silencio que pesa. Fui hasta su cuarto y ahí la vi, dormida, normal entre comillas, respirando. La desperté. Gracias a Dios estaba bien, completamente bien, y le pregunté por la llamada. Me miró confundida y me dijo, ¿cuál llamada? Le mostré el registro de que sí aparecía, la hora, la duración, todo. Ella me juró que no había tocado el celular toda la mañana, que se había quedado dormida más de lo normal. Ese día no volvimos a hablar del tema, pero yo la verdad me llevé algo, porque esa voz sí era, pero a la vez no era la de ella. Y lo que más me incomoda es que hasta el día de hoy no sé qué habría pasado si le hubiese hecho caso y yo no hubiese ido. Un saludo, Hunter, gracias por tu canal y yo apoyo el Misterio Nacional. Muy buenas noches, Hunter, mi nombre es Mauricio. Tengo un hijo de 12 años. Esto pasó hace 2 años, un día de la madre. Estaba en casa con mi ex esposa. Yo había dejado al niño con ella el sábado en la noche. Y pues todo normal. El domingo en la mañana le escribí para saber cómo iba todo. Y no respondió. La verdad pensé que estaban ocupados. Así que los dejé. Y tipo 1 de la tarde más o menos me llegó un audio desde el celular de mi hijo. Lo abrí. Al inicio era él. Pa. Pero sonaba raro. Como si estuviese llorando, pero conteniéndose. Pa. Hay alguien. Y se cortó. Yo la verdad pensé que era una broma. O que estaba jugando. Yo le respondí. ¿Qué pasó? Pero no contestó. Intenté llamarlo. Pero nada. Llamé a mi ex. Pero tampoco contestó. Y ahí la cosa ya me empezó a incomodar. A las 2 de la tarde me llegó otro audio. Más largo. Lo reproduje. Y lo escuché. Y la verdad, Hunter, es algo que yo jamás voy a olvidar. Mi hijo decía, Pa, está en la casa. Pero no estaba solo. Había otro sonido, como una respiración, muy cerca del micrófono, pesada y lenta. Como si alguien estuviera escuchando junto a él. Y luego una voz, no era de niño, era de mujer. Era algo intermedio que decía, dígale que venga. Parce, eso me erizó la piel, me agarró el miedo más berraco que pude y yo sin pensarlo 2 veces prendí el carro y salí sin dudar. Llegué a la casa de mi ex, golpeé la puerta, nadie respondía. La verdad, yo tengo llave. Por aquellas cosas de la vida, la llave nunca la entregué y menos mal eso nunca lo hice. Forcé la reja, por decirlo así de una manera, a la puerta y entré. Y encontré a mi hijo viendo la televisión, tranquilo, pero solo. Yo le hice la pregunta por los audios y él me miró con cara extraña y me dijo que él no había mandado nada, que estaba viendo sus muñecos desde hacía rato. Revisé el celular, los audios estaban ahí, pero él no recordaba haberlos grabado. Le pregunté que si había alguien en la casa. Él me dijo que no, que mamá había salido a comprar lo del almuerzo. Yo revisé todo pero no encontré nada. Ya justo cuando me iba, mi hijo me dijo algo. Pa, usted sí vino. Yo le dije, sí, ¿por qué? Y me respondió algo que la verdad hasta el día de hoy me inquieta demasiado. Porque alguien me dijo que usted venía. Un saludo, Hunter, gracias por tu canal y yo apoyo el Misterio Nacional. Muy buenas noches. La verdad, Hunter, yo sí prefiero abstener mi nombre. Te voy a contar la siguiente historia. Mi mamá murió hace 5 años. Fue algo rápido, gracias a Dios. No hubo una despedida real y eso es lo que me duele.
Y ese también es un detalle muy importante, porque es que la verdad uno se queda con cosas sin decir. El primer día de la madre sin ella fue bastante duro, pero pasó, y así fue el segundo y el tercero. Me acuerdo que yo estaba sobre mi apartamento y yo no quise ver a nadie, no quise salir, me acosté temprano, bueno, temprano tipo 11 de la noche. No estaba dormido completamente, no sé cómo explicártelo, estaba en ese punto entre despierto y dormido cuando sentí algo, el colchón. Este se hundió al lado mío. No fue leve, fue como cuando alguien se sienta con peso. Obviamente abrí los ojos y no me moví, pero lo sentí claramente. Alguien estaba sentado en mi cama. No escuché pasos, no escuché la puerta, solo eso, el peso y una especie de respiración. Porque sí, había respiración, una respiración lenta, familiar. Ahí, la verdad, no sentí miedo, y eso es lo raro. Sentí otra cosa, como tristeza, como nostalgia, y una certeza. Era ella, mi mamá. No la vi, no quise voltear, pero lo sabía, porque la verdad, uno conoce a la mamá, incluso cuando hace silencio. Me quedé quieto, no hablé, no hice nada, solo dejé que ese momento pasara. Después de unos segundos, el peso desapareció, como si se hubiera levantado. No hubo más. Al día siguiente me levanté y en la mesa de noche había algo que no estaba antes. Una foto vieja de cuando yo era niño y estaba con ella. Nunca la había visto en ese apartamento, nunca la había traído, y hasta el día de hoy no sé cómo llegó eso ahí, pero desde ese día, cada día de la madre me cuesta dormir, porque no sé si quiero o no que ella vuelva a sentarse. Hola Hunter, mi nombre es Claudia. Esto me pasó el día de la madre del año pasado. Mi mamá estaba enferma en ese momento, una enfermedad grave. Llevaba semanas hospitalizada. Ese día yo no fui a verla temprano. No sé por qué. Tenía una sensación rara, como si algo no estuviera bien. Me quedé en casa toda la mañana intentando distraerme, pero la verdad no podía. Tipo 12 del día me arrodillé a orar. No soy una persona extremadamente religiosa, pero en ese momento necesitaba hacerlo y empecé a hablar, como cuando uno habla cuando está desesperado, sin estructuras, sin palabras bonitas, solo pidiendo que no se la llevaran, pidiendo tiempo, pidiendo otra oportunidad. Y en medio de eso, llorando, sentí algo. Al principio pensé que era sugestión, pero no. Había alguien, no visible, pero presente, muy cerca. Y entonces escuché una voz, no afuera, no en el ambiente, en el mismo espacio donde yo estaba, y dijo: ya fue suficiente. Yo me quedé congelada, no era mi voz interna, no era un pensamiento, era algo externo que fue claro, que estuvo presente en mi cabeza. No había nadie, pero la sensación seguía, y bastante fuerte, como si yo no estuviese sola. Dije en voz alta: no, todavía no. Y ahí pasó algo peor. La voz me respondió: usted sabe que sí. Y sentí ese frío, Hunter, que no era normal. No era miedo solamente, era una aceptación forzada, como si algo estuviese cerrando algo. Me levanté de inmediato, agarré mis cosas y salí para el hospital. Todo el camino iba en silencio. No podía ni siquiera llorar. Cuando llegué, había pasado que mi mamá había fallecido minutos antes, a la hora exacta en la que yo estaba orando y escuchando esa voz. Ese día no volví a orar, no de esa forma, porque entendí algo que no me gusta aceptar, que a veces uno cree
que está hablando con Dios, pero no siempre sabe quién es quien responde. Muy buenas noches, Hunter. Esto pasó en el año 2007. Era una mañana completamente normal, de esas que ni uno recuerda, pero que no tiene nada de especial. Yo estaba dormida, profundamente dormida. De hecho, recuerdo algo muy puntual. Estaba soñando. No era una pesadilla, pero tampoco era un sueño bonito. Era esa sensación rara como de estar esperando algo. Y ahí el teléfono sonó. Un sonido seco, fuerte, en medio del silencio de la mañana. Yo no soy de despertar fácil, pero ese día abrí los ojos de inmediato, sin proceso, como si ya estuviera alerta antes de contestar. Miré la hora. Era temprano, demasiado temprano para una llamada normal, las 6:10 de la mañana. Ahí, uno como madre ya sabe. Antes de contestar, el cuerpo ya entiende que algo no está bien. Respondí: ¿aló? Del otro lado, silencio, pero no un silencio vacío. Había respiración agitada y una voz que no podía organizar lo que iba a decir. Era un amigo de él, de mi hijo. No lo reconocí de inmediato, porque la verdad yo nunca había hablado con él, pero nunca había escuchado a una persona de esa manera. Señora, se quedó callado. Yo sentí literal que algo dentro de mí se cayó. ¿Qué pasó? Ahí fue cuando lo dijo. Lo hirieron. No recuerdo si dijo algo más, no recuerdo detalles exactos de esa frase, pero en ese momento todo se distorsiona. El tiempo, el sonido, el cuerpo. Yo me levanté, pero no tengo ni idea de cómo, junto con mi esposo. No recuerdo haberme puesto los zapatos, la chaqueta, los pantalones. No recuerdo haber abierto o cerrado la puerta. Solo sé que salí y sentí el frío de la mañana golpear mi cara, porque tenía que llegar a la casa de este muchacho. Porque una madre no piensa, una madre se mueve. La calle estaba como siempre, con carros de aquí para allá, pero no para mí. Todo se sentía lento, lejano, como si yo estuviera caminando dentro de algo espeso. Corrí sin más no poder junto con mi esposo y como pudimos llegamos a la casa, porque el muchacho nos dio las indicaciones de cómo llegar allí. En ese instante vi un taxi que estaba allí y vi cómo montaban a mi hijo en este taxi. Yo me subí sin explicar bien. El conductor miró por el espejo y entendió que algo estaba pasando, algo demasiadamente grave. Arrancamos. Le di la primera dirección como pude, pero no avanzamos. Había tráfico. Hasta que 2 patrullas de policía nos abrieron camino ese día. El tráfico era pesado, típico, donde nada fluye. Pero vuelve y juega. Ese día se sentía algo distinto. No solo era la congestión, era como si todo se hubiera detenido, como si el mundo no quisiera dejarme llegar. Ahí fue cuando empecé a orar. Pero no fue una oración tranquila, no. Fue un Dios, por favor, no. Esto fue otra cosa totalmente distinta. Fue desesperación. Fue hablar con rabia, con miedo, con esa voz que sale a uno cuando siente que le están quitando algo, algo preciado. Yo no pedía, yo reclamaba. Le decían: no me lo quites, no así, no ahora. En medio de eso sentí algo. No lo vi, pero lo sentí. Como si estuviera sola en ese taxi, como si ni mi esposo y el otro acompañante estuviese allí. No. Sentía como si alguien nuevo estuviese allí, como al lado mío, no sé cómo explicarlo. Y estaba escuchando cada palabra. No era una presencia agresiva, tampoco era tranquila, era consciente. El conductor bajó un poco la velocidad, miró por el espejo otra vez, como si también hubiera sentido algo raro, pero no dijo nada. Seguimos el camino, el cual se hizo bastante eterno. Cada semáforo
Era una tortura, cada minuto una pregunta. Cuando por fin llegué, vi gente en movimiento, y vi algo que una verdadera madre debería ver: sangre. Y eso no se olvida nunca. Es un color que se queda en la cabeza. Y lo vi a él, mi hijo, ahí, andando en la camilla, entre gente, entre voces, entre manos que intentaban hacer algo. Y en ese momento entendí el verdadero miedo. No es el miedo al desconocido, no es el miedo a lo paranormal. Es el miedo a perder lo que uno más ama, sin poder hacer nada. Afortunadamente él no murió ese día, pero algo sí cambió en mí, en él y en todos. Porque desde entonces, ninguno de los tres duerme igual. Y la verdad, cuando suena el teléfono tan de madrugada, yo no contesto de la misma manera. Y hay algo más. Muy pocas veces, pero pasa en la madrugada. Cuando todo está en silencio, siento ese momento otra vez. Ese segundo antes de contestar. Esa sensación en el pecho, como si la llamada nunca hubiera terminado. Como si todavía en algún lugar siguiera sonando.